Hola, ¿qué tal? En este tutorial les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear una aplicación con Kotlin Multiplatform para Linux. Anteriormente le había mostrado cómo el Hola Mundo, pero ahora le voy a mostrar un ejemplo más específico y algunas configuraciones y digamos que problemas que se pueden encontrar y la posible solución que pueden darle. Bueno, entonces esta aplicación va a ser que sería una trivia de Halo. Entonces, véanlo como así, va a ser una serie de preguntas donde te van a aparecer tres opciones y tú tienes que contestar la correcta. Entonces, por eso se llama Halo Quiz, que en un momento se hicieron así populares. Entonces, el tema es de Halo, del juego de Microsoft. Entonces, aquí está el main. Aquí todo se define a través de Composable, que serían, véanlo así como tipo componentes de interfaz gráfica, donde son una serie de rompecabezas donde tú vas anidando y le vas modificando ciertos atributos para que se comporten y eh, se vean de cierta forma. Entonces, vámonos primero al explorador de archivos. Entonces aquí tenemos esta carpeta donde viene el nombre del proyecto, algunos puntos glade, punto idia, punto kotlin. Estos son más como de configuraciones. El Gradle, véanlo como el gestor de paquetes y de administración de versiones de todas las dependencias que vamos a ocupar. Y pues lo importante es que dice Composable App. Entonces este Composable va a tener dos carpetas. Digo, si tienen dudas cómo creé este proyecto, pueden ver el video anterior que lo titulé cómo crear aplicaciones para Linux usando Kotlin Multiplatform. Entonces ahí lo pueden checar. Técnicamente se meten en una página, configuran los tipos que quieren que su aplicación, las plataformas en la cual quieren que su aplicación se despliegue, y con eso es suficiente. Entonces, esta configuración hice para Android y para desktop, solo para esas dos plataformas. Porque cuando agregas Android, siento que en el archivo de configuración, que es que es build.gradle KTS, te agrega ciertas librerías que si tú solo escoges la de desktop, si es tu primera vez desarrollando este tipo de aplicaciones, eh, vas a tener que agregarlas manualmente, y cuando ya le agregas a Android, como que ya agrega ciertas cosas por ti y como que te hace más fácil entender este archivo de configuración. Entonces, esta, esta carpeta que es Android Main técnicamente es como cualquier otro proyecto de Android. Si ya tienes experiencia, pues sabrás cómo moverle. Entonces, pero esto lo vamos a ignorar porque ahorita nos vamos a concentrar en aplicaciones de escritorio. Entonces, y esta carpeta de Common Main, técnicamente la filosofía de Multiplatform es que toda la lógica en común que va a tener tu aplicación tiene que ir aquí. Aquí llamemos a todos los recursos visuales, eh, lo que le dicen la lógica de negocio, que técnicamente es la lógica de cómo va a funcionar tu aplicación, independientemente de bajo qué plataforma o sistema operativo se está ejecutando. Y pues técnicamente por eso es común, porque es todo como que lo común, lo que no va a cambiar independientemente de dónde lo estés corriendo. Y la carpeta de desktop, pues técnicamente aquí ya todo lo que tenga que ver con la aplicación de escritorio. Y si ustedes pueden ver, en desktop solo tengo un main, no tengo nada más, porque siguiendo la filosofía de Compose o de Jetpack Compose, a través de componentes, solo mando a llamar a un Windows, que le digo que tiene así como que un listener o un callback, que cuando él detecte que le dimos cerrar la aplicación, ya sea con el cerrar o con ya sea por teclado, pues va a llamar a su método interno de cerrar la aplicación o salir de la aplicación. Y un título, pues el título que aparece como en todas las aplicaciones de escritorio. Mando a llamar a una coroutine scope. Bueno, esto se lo voy a aplicar después. Y aquí mando a llamar a un view model, que esto básicamente es la lógica para controlar los datos de la vista. Bueno, serían los datos que se van a ver en la vista y cómo se van a ver en las vistas y actualizarlos. Y aquí empiezo a llamar una serie de componentes, como este de quiz screen, que es donde aparece el cuestionario. Entonces, vámonos primero al common main. Entonces, la carpeta, una de las más importantes serían los recursos, que son los recursos, las imágenes, las fuentes, los audios que va a tener tu aplicación. Entonces, aquí aparecen estos.
Entonces yo creé solo 2 carpetas. Esta viene por defecto, que es donde se guardan las imágenes. Normalmente se llama así con Drawable. Entonces esta carpeta, aquí yo por ejemplo tengo mis imágenes, tengo un fondo, tengo un logo y tengo esta es una imagen como para si ustedes han jugado Halo, la interfaz del juego es los escudos que están en la parte superior, tu radar de movimiento y aquí aparece el arma que tienes actualmente y pues es como que esta arma creo que es de Gears of War, pero fue la única que encontré para editar y por eso agarré esta escopeta. Entonces esta arma va a representar como que cuántas preguntas llevamos del total de preguntas, que serían como las municiones, extrapolándolo a la aplicación, ¿no? Vamos a cerrar esto. Y las fuentes, pues técnicamente font y todas las fuentes que voy a ocupar. Entonces aquí van todos los recursos. Les vuelvo a decir, imágenes, audios, fuentes, etc. Y véanlo como todo lo que no sea código. Ahí va. Y luego sigue una carpeta de Kotlin. Que técnicamente aquí va todo el código de Kotlin, por así decirlo. Que es Kotlin, pues el código, el lenguaje oficial para crear aplicaciones en el entorno de JetBrains y de Android también. Entonces, aquí en esta carpeta están los componentes. ¿Qué son los componentes? Como le mencioné, son esos pedacitos de interfaz gráfica que vas anidando o que vas uniendo como si fuera un rompecabezas para darle cierta interfaz a tu aplicación, ¿no? Entonces aquí tengo las municiones. Entonces si yo doy clic, entonces van a ver que tiene aquí una etiqueta que es composable, que le estoy diciendo que se va a comportar como un componente o un composable. Entonces le pones un nombre y va a recibir 3 parámetros. Entonces el modifier técnicamente es como que son todos los atributos visuales a la cual le puedes dar al componente, como el alto, el largo, el padding, el margin, su color de fondo, etcétera. Si ustedes saben un poco de programación web, veanlo como es como que su CSS. Este atributo tiene que ver con todo su CSS y recibe 2 valores, que sería el valor actual. Aquí, como les digo, es el número de preguntas en la que vamos y el total es cuántas preguntas en total va a tener el cuestionario. Entonces, esto es cosa de Kotlin. Permite que cuando tú un parámetro, tú le puedes poner un valor por defecto y esto te permite de que tú puedes omitir este parámetro y irte a los siguientes y no estar obligado a pasarle todos los parámetros y en el orden correspondiente en el cual se definió una función, por ejemplo. Entonces, estos ya son componentes que trae propiamente la librería o digamos que Jetpack Compose. Entonces aquí viene una fila y esta fila se va a componer de 3 componentes, que va a ser un texto, otra fila en la cual le puse un espacio y otro texto y una imagen. Entonces, como pueden ver, todos tienen un modifier y el modifier, como les digo, es como que como quiero que se vea. Como por ejemplo, le estoy diciendo que abarque todo el alto. Le digo que abarque un alto de 48 dp y que tenga un weight, que veanlo como este atributo te dice que de tantos elementos quiero que ocupe el 0.05%, que no sería ni un decimal de todo el largo ni un décimo de todo el largo que va a tener, ¿no? Entonces ahorita van a ver por qué es tan pequeño. Y por ejemplo, cada atributo aquí, por ejemplo, si le damos clic, te dice un texto puede tener un texto, un modifier, un color, un tipo de letra, un estilo de letra, un grosor de letra, etcétera. Entonces aquí te van diciendo los componentes. Entonces aquí por ejemplo el texto, primero va a ser el valor, que es la pregunta en la que estamos actualmente. Y por ejemplo aquí le estoy diciendo de que su longitud va a ser de 2. En caso de que no sea así, ponle un 0. ¿Por qué? Porque en vez de que sea pregunta 1 sobre de 3, va a decir 01, 02, 03, como normalmente así aparece en la interfaz del juego. Leo el color, este ya es como que unos temas que ya tengo configurados, igual con el estilo de fuente. Y le digo que sea centrada y que esté así en negrita, ¿no? Digo, para no dedicarme mucho al código y que no sea muy largo. Entonces el row también tiene ciertas configuraciones de altura y de
ancho. Esto está centrado tanto en vertical y horizontal. Y al espacio, crea un espacio que va a tener una longitud de un dp alto. Y es de color, véanlo como azul halo, así le puse, azul halo, que es el azul del juego. Y que va a ser transparente, ¿no? Y por último aquí viene el total de preguntas, casi lo mismo, y el icono de la munición. A ver si le doy clic aquí, ok. Entonces algo que tiene Jetpack Compose con Content Multiplatform, como lo quieran ver, es que tú puedes tener preview. Solo aquí un detalle, por el preview por defecto te importa la de JetBrains, pero para que tú puedas ver cómo se ve la interfaz gráfica y modificarla sin tener que correr la aplicación y volverla a cerrar, etcétera. El import debe ser a través de Desktop View Tool Preview. Y van a ver que cuando esto pase, le va a aparecer este iconito. En caso de que no les parezca, deben revisar que tengan el plugin y van a tener que tener este Compose Multiplatform ID. En caso que no lo tengan, cuando le den clic le va a aparecer aquí. Bueno, primero lo buscan, ¿no? Entonces le ponen Compose. Entonces a mí me aparecen instalados porque en Market no me va a aparecer nada. Entonces le tienen y le dan instalar y pues si le pide reiniciar, reinicien. Entonces recuerden Compose Multiplatform ID Supports. Ok, entonces le aparece este iconito. ¿Y cómo se definen las preview? Les dices que también es composable. Normalmente siempre es el nombre del componente original, munición, más el preview. Aquí le tienes que poner un tema. Bueno, esto es como que, ¿cómo sería? Como es el tema general de tu aplicación. Y por ejemplo un background. Esto normalmente viene diferente en Android, pero aquí hay que ponérselo porque si no, si tus componentes son muy claros, entonces necesitas un tema, algo oscuro para que tú puedas definir los colores. Entonces hay una box, esto es un componente nativo. Y ahora si viene mi componente, que es munición, le digo que estoy en la pregunta 1 de un total de, me parece que aquí es 3. Entonces le das en este iconito y por ejemplo miren aquí te carga. Voy a ver si le puedo hacer zoom. A ver un resize. No, bueno. Entonces si pueden ver aquí viene un 1, una barrita, 3 y aquí está la shotgun. Entonces así se va a ver. Entonces abarca todo el largo y lo va ordenando. Entonces por ejemplo aquí, si yo quiero ver cómo se vería cuando aquí sea la pregunta 5, entonces nada más cambian y le dan otra vez aquí y miren ya se cambia. Entonces esto es más rápido que tener que abrir la aplicación, que se compile, etcétera, etcétera, etcétera. Igual por ejemplo si yo quisiera cambiar la imagen, lo mismo. Por ejemplo aquí de un total de 10 preguntas, ¿no? Si ya le doy 10, lo mismo. Y ahí está. Entonces así tu desarrollo es más rápido porque cuando visualmente cuando estás configurando cosas visuales no tienes que correr nada, sino aquí mismo tienes como que el que le dicen load reload, o sea una carga automática. Digo, esto en Android es mejor, pero aquí en multiplatform como que apenas como que están moviendo ciertas cosas y tienes que hacerlo manual. Digo, esto supongo que va mejorando o igual yo estoy atrasado y esto ya existe con alguna configuración. Ahora, por ejemplo, si ustedes no encuentran este import, digo, ya me voy a saltar aquí los archivos de configuración. Tienen que importar en implement libs android y tienen que importar el U-Toolkit Preview Desktop. Y esto es lo que te va a permitir tener los previews para desktop. Porque aparte están los previews de Android y los previews de... No creo que serían todos. Supongo que lo de iOS, pero lamentablemente no voy a poder correr porque aquí estamos en Linux, ¿no? Entonces, ahorita voy a ver más de detalle el último. Y pues por ejemplo así van a seguir con todos los componentes. Entonces por ejemplo aquí tenemos. Este componente se llama border box. Este no lo estoy ocupando, por eso aparece en gris. Pero pues técnicamente es una box. Que le agrego otra box. Técnicamente este es como que un margin que ocupo para mostrar información. Pero por ejemplo miren este del logo sí lo ocupo. Y pues si se preguntarán es el mismo logo que vimos hace rato. Y por ejemplo miren aquí voy a copiarme esto. Para que se vea exactamente igual. Entonces copiamos esto. Vamos al logo. Y pegamos adentro del logo.
Obviamente aquí estoy mandando al componente munición, este no me sirve, sino que tengo que llamar al logo, que es el que está arriba. Ahora, como les dije, no es necesario que mande este parámetro porque le he definido por defecto. Y ahora si se dan cuenta no me aparece este circulito, y es porque lo que le mencioné hace rato. Normalmente te importa el de JetBrains, entonces yo no quiero este de JetBrains, yo quiero el de Android Studio. Entonces, bueno, el de Android, entonces import Android X, y aquí sería composable.desktop.iu.toolkit.preview.preview. Y van a notar que ahora sí ya me aparece. Por ejemplo, miren, estaba el de hace rato y miren, ya me dice cómo se va a ver. Y perfecto. Entonces, así pueden ir con todos. Por ejemplo, este que es sensor de movimiento. Lo mismo, miren, ya lo tengo, pero les comento otra vez, está mal importado. Entonces, para no irme tan lejos. Ahora igual no les quiero mostrar mucho detalle porque pues bien pueden ustedes ir al repositorio y revisar parámetro por parámetro cómo es que hice que se centrara y cómo le apliqué cierta fuente, cierto tamaño, y así pues se pueden ir familiarizando en cómo se van viendo las interfaces, ¿no? Miren, aquí le hice, aquí si no me recuerdo que le hice un círculo, le hice otro círculo y otro círculo, y aquí creo que es un rectángulo que lo giré 90 grados, pero porque uno está arriba del otro, técnicamente solamente se ve la esquina, pero y me fui comiendo la vista. Digo, esto se puede hacer con forma matemática, pero por mi desconocimiento, mejor fue lo más cercano que me salió, ¿no? Y pues así pueden seguir con esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una interfaz entera que sería el formulario. Entonces, vamos a copiar esto. Y como pueden ver, vean que estoy reutilizando el mismo código casi en todo. Se copiamos. Y por ejemplo aquí el import nuevamente. Entonces voy a agarrar el de compose. Aquí me va a mandar error porque dice, hey, ya tienes un componente que se llama igual. Entonces nada más hay que cambiar el nombre. Cortamos el tema. Y unas cosas de la librería estándar, por ejemplo. Los colores. Aquí siempre importen todo lo que tenga que ver con compose. No importen otras cosas. Y vamos a ver que es quiz. ¿No? Ahora aquí, por ejemplo, hay unos valores que sí son sí o sí, pásamelos o no voy a poder resolver, como por ejemplo una pregunta, el modelo de una pregunta, y por ejemplo que es el valor del time. Entonces, aquí de qué tipo es flotante, ok, bueno. Para una pregunta, entonces aquí me pide que se llame question, entonces ponemos question. Voy a importar un modelo vacío, a ver si con esto es suficiente. Y por ejemplo aquí hay valores por defecto y el otro que me pide es el value. Vamos a ponerle 1F. A ver si con estos me deja hacer el preview. Y sí, miren, entonces técnicamente este es como lavar el escudo de energía. Y aquí debería aparecer la pregunta, pero como la pregunta está vacía, tanto en el nombre como el ID y la lista de opciones, pues no aparece nada. Si yo pudiera si yo relleno aquí, ya podría ver, pero pues esto ya lo que quiero mostrar en lo siguiente. Bueno, igual me puedo ir al código. Vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo. Y aquí cargué, creo que aquí está, por ejemplo, esta. Vamos a copiar esta. Y por ejemplo, vamos a copiarlo aquí. Entonces miren, esto de lo previo es muy bueno porque tú solo puedes es como te facilita hasta como el test, porque tú le pasas cómo vas a esperar la información y vas a ver cómo se va a comportar acá. Entonces miren, así se va a ver. Entonces técnicamente no corrí nada, no tuve que conectarme a un API ni correr una base de datos, sino como tú divides bien tus modelos. Por ejemplo aquí yo espero este modelo que veanlo como en programación web como un JSON. Yo espero este JSON, solo lo pasas y ya tienes una idea de cómo se va a ver.
y ya lo puedes probar más fácil sin necesidad de correr tantas cosas. Entonces digo, esto lo estoy extrapolando a tanto web como a otras porque siento que es lo que se me hace más fácil. Digo, si ustedes no tienen conocimiento, pues tampoco tengan miedo, pues es cosa de que practiquen y van a ver que es muy fácil crear tus aplicaciones y se ven bien. Por ejemplo, miren, aquí yo no sé nada de diseño, solo sé que ya existe un componente que es el de como que cargar algo, como cuando tú pides y te aparece una barra cargando. Solo le dije redondeme los bordes y ponle este color claro de fondo y ya, y pues se ve bien. La fuente hizo todo por mí y estos pues le puse que sean la misma fuente y color gris y tengan un padding entre cada rectángulo, ¿no? Y se ve decente, por así decirlo. Y ahora, por ejemplo, ya, vámonos a los modelos, ya que vimos mucha vista. Los modelos vamos a pasarlos rápido. Por ejemplo, los modelos técnicamente es como la información base que tú esperas y que vas a manejar. Por lo normal, estos deben ser de tipos primitivos, o sea, de tipo texto, numéricos, nada no cosas raras, listas, porque pues así es más fácil probarlas, porque por ejemplo aquí vieron que es solo texto, número y una lista de otro objeto que también tiene texto y booleano, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, dice la pregunta tiene un ID, tiene un contenido que es la pregunta y una lista de respuestas que son estas tres. Y por ejemplo, y si ya fue respondida, porque cuando es respondido uno se va a poner en rojo y uno en verde, depende si es verdadero o falso. Y la lista se compone de las respuestas que tienen contenido, me dice si esta es la correcta o la falsa a través del correct y si ya la seleccionó. Y por ejemplo las pantallas de lo mismo, esto también le podría hacer su propio preview, pero como esto sí necesita sí o sí parámetros, que es el view model, que le digo es como que la clase que se encarga de conectar, si se dan cuenta, estos modelos, porque terminan con model, con todas estas vistas que aparecen acá, por eso se llama view model. Digo, tiene una filosofía más definida en Android, pero pues yo se la estoy resumiendo más que nada, ¿no? Entonces, aquí técnicamente aparecen ciertos valores que son el timedown, el timer sería como que tienes 10 segundos para responder y estos escudos se van bajando. Y cuando lleguen a 0, pues te va a decir que no la pudiste responder en el tiempo requerido. Y técnicamente este valor solo es un flotante que me va a permitir actualizar el escudo. Si el escudo lo tengo acá, creo que en timer down. Entonces, aquí sin más, el valor va de 0 a 1. Por eso, y debe ser un flotante, por eso termina en F. Y técnicamente le digo que cuando llega al 0.3 ya aparece en warning y se va a poner rojo. Mientras sea mayor a 0.3 va a seguir en azul. Ya lo van a ver cuando esté funcionando. Y pues aquí son unas cosas raras que ahí lo pueden ir checando a detalle, porque pues sí, no es difícil, pero sí yo lo tuve realizando a prueba y error y hasta que le entendí más o menos cómo funcionan estas barras. Porque en teoría solo le pasas el valor y se actualiza, ¿no? Pero pues aquí el momento es de la animación, que esto ya viene en estos no hice nada, sino solo configuré parámetros que ya viene todo el entorno de la librería de Compose ya te ofrece para que tú solo configures ciertos valores y él se comporta como tú quieres, ¿no? Ya te puedes ir un poco más a detalle, pero pues ya necesita conocimientos más amplios, ¿no? Entonces aquí ya aparece el screen, que es todos esos componentes que ya hice, pero más juntos, ¿no? Y por ejemplo en los temas, aquí están todos los colores que yo quise. Normalmente aquí te debería aparecer los colores, pero supongo que esto es más como de Android Studio o se lo debo habilitar, pero pues no se lo habilité. Digo, aquí los nombres los dejé por defecto porque aquí no son púrpuras, sino aquí son la plantilla por defecto trae estos colores, pero tú le pones, yo aquí le tendría que poner azul, 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 blue de 200, blue de 500, blue de 700, por ejemplo. Los shapes son como que todas estas figuritas, por ejemplo aquí los redondeados, las esquinas redondeadas, son estos detalles de interfaz igual.
Esto no lo ocupo, solo lo dejé ahí porque son los que vienen por defecto. Y aquí viene la paleta de colores donde unes tanto los colores como el shape y la tipografía para que tengas un tema oscuro y un tema claro. Ya esto lo detecta solo el sistema operativo, entonces ya él detecta que si mi sistema operativo es oscuro, entonces ya que esto devuelve un true o false, y si es true, pues pon el color dark, y si es falso, el tema claro, ¿no? Y aquí le importan los colores, la tipografía, los shapes y este content es como que quién es su hijo, ¿no? O el contenido. Y aquí pues las fonts, esto sí fue lo que me dio un poco más de detalle porque normalmente las fonts yo esperaría que fuera res fonts y la fuente, pero pues aquí todo debe ser un compose, entonces aquí lo tienes, si lo vas a meter aquí en Kotlin debe ser un compose, entonces mandas a llamar a font, le pasas el recurso donde está, si lo quieres en negrita, en medium, en semibold, etcétera. Y para invocarlas, pues técnicamente de la misma manera, por ejemplo, esta de Halo no lo ocupo, pero esta de Infinity sí, entonces lo mismo. Ya para definir el tipo, es una función composable. Esta tipografía es la que trae por defecto. Y haces como que un copy, llamas a la librería que está acá arriba. Y haces un copy y empieza a decir donde sea de el H1 que ya está configurado, quiero que me lo sobrescriba de esta forma. Y así te lo llevas con todos los atributos. Ahora, cómo sé qué debo sobreescribir? Porque si en el copy le pones, ya te dice todo lo que, bueno, aquí es lo que yo he sobrescrito, pero aquí en tipografía te dice, bueno, aquí si la documentación te dice todo lo que ya debes traer, ¿no? Todos los H1, los subtítulos, los body, aquí hay más atributos. Entonces ahí ya sabes qué puedes reescribir y qué espera, que es un texto de style. Y aquí te dice todo lo que puedes sobreescribir de ese estilo de texto, ¿no? Las utilerías son constantes, ¿no? Típico, número de preguntas, el timer por defecto son 10 segundos y va a ser cada segundo, ¿no? Y unos ID que ahorita no estoy ocupando, ¿no? Y aquí viene el vmodel que es lo que conecta, entonces aquí como tiene que ver con estados, digo esto más si han trabajado con React, con una programación por estados, técnicamente es que tú tienes como que un modelo de estados, o sea, un cascarón de los datos que se van a ver en tu interfaz gráfica. Entonces, cuando tú actualizas cierta propiedad de esto, la interfaz se va a refrescar. Entonces, normalmente, siempre cuando tú pides datos, por ejemplo, de internet, debes tener un estado de que está cargando, lo que tú esperas recibir si todo sale bien y un error. Normalmente esto se ocupa cuando tú pides una solicitud a base de datos o a una API. Ahorita lo hice todo local porque no quería llevarme más tiempo y para que fuera rápido. Entonces ahorita esto se lo pueden guardar para por si en un momento se quieren implementarle pidiendo las preguntas que por ejemplo la aplicación de Android que tengo, eso lo pido de Firebase. Entonces esto pues se lo pueden llevar como que antes de que esté pidiendo, entonces está cargando, está en true y no voy a mostrar nada de esto. Cuando ya haya terminado de cargar, si no hubo error, bueno, si hubo un error, ahora todo esto no lo voy a ignorar y me voy a quedar con el error. Bueno, a ver aquí le más, con el error. Y si no hubo error, pues me voy a quedar solamente con question. Entonces, se da cuenta, estos tres estados me permiten corroborar cuando está cargando la información, cuando todo sale bien y cuando algo sale mal. Y mi vista se va a comportar de acuerdo a estos tres atributos. Y por ejemplo, aquí ya viene el más difícil. Bueno, no difícil, sino que es como el que se encarga de todo, de cómo funciona la aplicación, ¿no? Bueno, primero bueno, sí, vamos para acá. Entonces, por ejemplo, estos seguí los nombres que vienen en Android, pero pues no es así. Entonces le puse Quiz View Model, que es el que se encarga de gestionar la vista y los modelos de la encuesta, ¿no? Recibe un Coroutine Scope, que técnicamente es véanlo con parecidos a los hilos, que por ejemplo ustedes si no saben, normalmente siempre debes separar el hilo de tu interfaz gráfica
con la que se encarga de procesar todas las operaciones. Porque si tú lo haces todo en el mismo hilo, entonces las animaciones no van a poder funcionar hasta que tú termines de procesar los datos. Entonces imagínense que ustedes tienen un cargando y, y tú te pones a esperar la información, pero como está en el mismo hilo, el cargando se va a detener. Y lo correcto sería que el cargando siguiera simulando que está pasando mientras tú recibes los datos. Entonces aquí les dice que estás esperando como una corrutina, que veanlo como hilos más pequeños para administrar información concurrente o paralela, como lo quieran ver. Entonces aquí tengo tres estados: el estado que le mencioné ahorita de la pregunta actual que se está viendo, el estado que me va a decir cómo se está disminuyendo esta barra de escudo o del tiempo que me queda para responder, y el estado que me dice en qué pregunta vamos, que va a aparecer aquí abajito. Ahora, estos son de este tipo, está diciendo que mutables porque van a ir cambiando, y este guión bajo es una convención de que son privadas, de que solamente las tengo que tocar aquí adentro de esta clase, y estas técnicamente las está convirtiendo en públicas, pero estas solo son de lectura. O sea que nadie desde la interfaz gráfica va a poder cambiarlas, porque pues igual esto es de buena práctica, de un estándar, ¿no? Ahora, el quiz es una clase que le puse simple quiz, que es toda mi lógica que no tiene nada que ver con la vista. Entonces, el viewModel controla la vista, pero técnicamente no se encarga de procesar la información. Esto lo hace aquí esta clase, que, a ver, estoy dando, donde también recibo el scope de la rutina para saber quién es como que el hilo principal y de dónde me voy como que ramificando. Digo, no es el concepto correcto, pero véanlo como que así. De qué hilo estoy dependiendo para para ir administrando mis procesos concurrentes, ¿no? O paralelos. Entonces, esta clase, por ejemplo, recibe tu pregunta: ¿cuánto tiempo va a tener? Entonces aquí le puse 10. Por defecto dice 10, pero se lo puedes cambiar. Entonces, si ustedes tienen preguntas más difíciles, le pueden poner 20, 30, etcétera, o más o menos, ¿no? Luego la lista de preguntas que vas a mostrar. Y estos tres parámetros que son on, son como que que serían, a ver, como callback, como triggers, como si son funciones que no están definidas, pero que tú se la vas a pasar desde otro lado. Entonces esto es como de programación funcional, porque el lenguaje Kotlin lo soporta. Si fuera, por ejemplo, Java, le tendrías que pasar un objeto y luego invocar los métodos, ¿no? Entonces, pero para aquí le puedes pasar funciones. Normalmente van a ver que es abres llaves, si recibe parámetro, flechita y que retorna. Los units son que no retorna nada. Ahora pasemos a la lógica de la aplicación, donde por ejemplo ponemos una constante que es el intervalo de 10 segundos. Este va a ser el índice de la lista de preguntas. Obviamente va a comenzar en 0. Los puntos actuales van a comenzar en 0 de la misma forma, y el score sería como todos los puntos que se van registrando, la puntuación final de la suma de todas las preguntas correctas e incorrectas, ¿no? Y aquí tengo el que controla ¿cómo sería? El contador en descenso de los 10 segundos, en este caso, que tiene cada pregunta. Y como va descendiendo, pues de ahí se va sacando los puntos que vas ganando por cada pregunta correcta. Obviamente, si entre más rápido lo respondas, son más segundos que tienes guardados, por ende son más puntos. Entonces, esta es una clase. Esto no es nada así impresionante. Tampoco es como que lo he inventado. Lo busqué en Google cómo hacer un timer, y pues ya aquí te dan una sugerencia, y pues yo nada más lo adapté, donde a partir de la rutina, del scope de la rutina, se crea, digamos que otra. Entonces, donde ya te da la fórmula, donde te dice mi timer va a ser de tantos,
va a durar tanto y le voy a ir descontando cierto intervalo. Y por ejemplo, cada vez que le descuento, mando a llamar el onTick y cuando termine se manda a llamar al onFinish. Y pues cuando lo quiero cancelar, pues cancelan el trabajo con aquí una clase que es jobs, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el onTick? Entonces el onTick es yo para que desde la interfaz yo pueda, bueno, antes que la interfaz yo pueda calcular los puntos donde es el tiempo que me queda menos el intervalo para que no me quede como que, para que visualmente digamos que la interfaz gráfica vaya un poco más adelantada que la pregunta y pues hago un cálculo de cuántos me quedan por el total y ya me sale un valor y esos serían los puntos actuales de la pregunta que luego se reinician a cero y el on timer estoy calculando de 0 a 1 cuánto equivaldría esos segundos que me quedan para que yo pueda pasarle ese valor y renderizarlo en la interfaz gráfica, ¿no? Entonces para eso me sirve el onTick, o sea, técnicamente es cada segundo que va descendiendo, o cada intervalo que se va descontando del tiempo final. Por ejemplo, el intervalo es de un segundo y el total va a ser de 10. Entonces serían 10 segundos y va bajando de uno en uno. El onFinish significa que terminó sin que yo le diera a ninguna respuesta. Entonces esto me va a mostrar la correcta, cuáles son las incorrectas y se va a pasar a la siguiente, ¿no? Y aquí me pide el contexto de la rutina, entonces es el que le estamos pasando aquí por parámetro a la clase principal que está acá arriba. Y ya con esto quedaría. Entonces aquí empieza el start. Entonces el start dice que si el índice actual es menor que toda la lista, que el tamaño de la lista completa, entonces pues primero empieza en 0, luego va 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí va a llegar hasta el 2 nada más porque va a ser del 0, 1, 2, para que sean 3 preguntas. Luego aquí nada más para asegurarme si el índice existe, pues voy a retornar la pregunta. Si no, ahí muere la función, por eso el return. Y mando a llamar al método preguntar así, bueno, preguntar una pregunta del cuestionario. Y si lo vemos, aquí recibo la pregunta y aquí a las opciones normalmente vienen ordenadas, las hago una lista mutable para que la pueda modificar y ¿cómo se dice? Las shuffle las reordeno de forma aleatoria y esto se lo vuelvo a asignar para que se sobrescriba y esto se lo voy a pasar a long question, que si dan cuenta es uno de acá para notificar, oye, ya tenemos la pregunta, ya está ordenado al azar, entonces ya la puedes mostrar en pantalla. Entonces este on question es el que va a recibir como que el view model, que es el que se va a encargar de renderizar todo y pues va a actualizar la vista. Y pues aquí nosotros nos estamos deslindando de toda la vista porque bien esta clase no podría servir para una aplicación de terminal donde en vez de que se dé interfaz gráfica pues vamos a hacerle nuestro view model va a ser una clase que en vez de renderizar en interfaz gráfica va a imprimir en pantalla la pregunta y las opciones, ¿no? Entonces digamos que ahí estamos separando un poco. Entonces esto es en el ask question. Ahora luego aquí le digo que vamos a parar esa corrutina, perdón, 500 segundos porque pues entre lo que la pregunta se renderiza y yo ya empiezo el cuestionario a veces como que es tan rápido que no nos damos cuenta del primer segundo que baja. Entonces aquí le puse un pequeño delay, digo esto es nada más como un fix, todo rápido. Y pues ya empieza el timer para que empiece a descender los tiempos. Y ya con esto empezaría. Entonces una vez que empieza, aquí pueden ocurrir dos cosas, o se acaba el tiempo pasando a la siguiente pregunta, o ya le doy clic. Entonces cuando le dé clic va a llamar al método next, entonces va a cancelar el tiempo. Luego voy a pasar a la siguiente pregunta. Si sigue estando menor a la lista, vuelve a hacer lo mismo. Aquí saca la pregunta, vuelve a
¿cómo sería? A reordenar las opciones para mostrar en pantalla y vuelve a iniciar el contador. Ahora, estos métodos, todos estos son públicos, si se dan cuenta, porque por ejemplo, esto para los private son los que nada más están en clase. Entonces, el start es cuando le dan clic al botón de empezar. El next es cuando ya sea eligió una opción y le dio clic a una de las opciones que se muestran. El get question, esto lo va a pedir internamente el BeamModel para saber en qué pregunta vamos, y el que va a mostrar en 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, que aparece ahí en las recargas. El eval, igual esto se va a llamar del BeamModel, preguntando que cuando le dé clic en la interfaz gráfica va a mostrar cuál de todas las opciones eligió, va a mandar el índice. Aquí voy a parar el timer porque pues ya lo seleccionó. Se obtiene la pregunta, se obtiene la opción, y si la opción que se eligió es igual a, bueno, se obtiene el índice de la opción de acuerdo al índice actual de la pregunta, y si es correcta, entonces le voy a sumar los puntos que se estuvieron calculando en cada tick, y ya después de que se hayan calculado se le suman al score total y luego se reinician para que no se estén por cualquier cosa, que se reinicien para que no se estén sobreescribiendo. Y pues ya devuelvo que si es correcta o incorrecta, y si es correcta, entonces la interfaz gráfica solo va a mostrar en verde la que le dimos si estuvo bien, y si no, va a mostrar la que le dimos en rojo y la verde, que es la que tuvo que haber contestado bien. De lo mismo aquí le digo, no noten que no estoy, esto se lo estoy platicando porque ya sé que hace el BeamModel, pero en esta lógica digamos que estamos separando para no moverle para no depender de una interfaz gráfica, sino que esta clase nos sirva para cualquier tipo de interfaz o cliente que vamos a mostrar, ¿no? Y pues aquí tenemos el Ask Question, que ya se los expliqué anteriormente. Y pues ya yendo al BeamModel, repasando, entonces cuando empieza, entonces aquí ya está la clase, ya les expliqué cómo funciona. Entonces este es cuando le dan clic al botón Start Question, obtenemos las preguntas. Entonces de aquí podemos pedirla de una base de datos o hacer un HTTP, pero pues aquí la puse manual para no estar complicando esto un poco más y para que sea más rápido. Entonces ya que se obtienen las preguntas, las estoy devolviendo aquí y vámonos a inicializar cuestionario simple. Entonces le paso el scope puede ser que resida hasta arriba, le paso las preguntas. Esto véanlo como aquí reciben funciones. El 2 puntos es pasarle un método, pero pasándolo como función, sin invocarla, porque normalmente nosotros queríamos cuando pasamos una función, pues le hacemos así, ¿no? Pero aquí ya la estamos invocando. Entonces no, aquí la estamos pasando solo la definición para que en algún otro momento se invoque y ya se ejecute. Entonces los 2 puntos es como para referenciar que estamos pasando la función, no que se ejecute, sino que solo estamos pasando la función, y que cuando ya alguien le invoque con los paréntesis ya se va a ejecutar. Y estas funciones pues son internas, entonces cuando el don't cuando el tiempo baje, si se dan cuenta aquí estamos actualizando el estado, que es el valor de la interfaz gráfica del escudo que va encendiendo. Y también está el handle question. Aquí es cuando digo ya tenemos pregunta actual, te voy a pasar esta pregunta y actualiza la interfaz, que igual es un estado. El número de pregunta, que es para, como mencionaba, las recargas, entonces ahí está abajo igual, se está actualizando. Y ya que lo único que falta es del cuando se termine el tiempo que hay que hacer. Entonces, bueno, aquí ya tiene el start. Cuando ya se haya creado esta clase, pues ya vamos a poder start y empieza todo el juego, ¿no? Y si está incorrecto, va a pasar dos cosas. Entonces, si se acabó el tiempo, obviamente se acabó el tiempo y tengo que exponer, cuando yo le puse exponer, o mostrar las opciones incorrectas o incorrectas, ¿no? Entonces vamos acá, pues aquí hago un mapeo. Entonces si no selecciono ninguna, que fue lo que pasó ahora, entonces vamos a seleccionar todas y se van a marcar en rojo, y pues ya estoy diciendo que esta pregunta ya fue contestada con el valor de true. Igualmente aquí si es correcta, entonces nada más me paso el índice del que contestó. Si el índice
es igual, o sea que si el índice que sea igual es la que contestó, entonces le va a poner select true. Y ya si es correcta o incorrecta, pues se va a poner tanto en verde como o en rojo, depende que haya contestado, ¿no? Y mando a llamar al next question. Y aquí lo mismo, entonces aquí, y aquí digo, si la pregunta que acabamos de contestar fue incorrecta o correcta, va a haber un tiempo de espera que voy a agregar. Obviamente igual apegándome al contexto de la corrutina. Si la contesté bien, pues no hay mucho que esperar, le puse 2 segundos, puede ser hasta 1. Entonces, porque pues la contestó bien, entonces entendió qué pasó. Si la contestó mal, le estoy dando 3 segundos para que sepa en qué se equivocó y cuál es la correcta, ¿no? Esto tiempo lo definimos con un if y es lo que vamos a esperar. Luego aquí estoy reiniciando el contador visualmente, estoy reiniciando, si me voy para acá, actualizo el estado, que tiene que ver con la interfaz gráfica. A ver, aquí me salí. ¿Dónde me quedé? Estamos aquí. Igual le di un segundo, eso es con un fix rápido para que como carga así, no carga de golpe, sino que va cargando así como que con una animación. Le di un segundo para que la animación termine. Entonces me paso a la siguiente pregunta. Y ya aquí si recuerdan el método getNownQuestion obtienen qué pregunta vamos. Entonces si le vamos en cero, pues todo corre como tiene que ser. Y en caso contrario, vamos a ir como que al reinicio, ¿no? Entonces vamos a ejecutar de handleNownQuestion. Ah, no, perdón, es al revés. Si vamos en la 1, 2, 3, entonces se actualiza la interfaz como debe ser. Otra vez me salí. Pero si es 0, significa que ya nos estamos reiniciando el juego otra vez. Entonces aquí le estoy pasando una pregunta vacía y hacer una pregunta vacía en la interfaz le estoy diciendo que me muestre el botón de empezar. Porque aquí le tenemos que pasar, por ejemplo, ID, contenido, pero pues al ponerlo así, todo tiene su valor por defecto, que sería vacío, vacío, un array vacío y falso. Y ya con esto quedaría, digamos, toda nuestra lógica. Y ya por último, pues el componente principal está en el main. Entonces aquí está el main. Entonces, remember coroutine scope. Es que el remember, normalmente de estas aplicaciones lo que tienen es que, por ejemplo, si... bueno, esto lo habéis visto más en la rotación, pero supone que cuando un elemento de la interfaz gráfica se actualiza, se vuelve a ejecutar toda esta función. Entonces, si aquí tú tienes un valor que sería por el scope de la rutina y esta se vuelve a pintar o a renderizar, como le dicen, este scope va a ser diferente, entonces tú ya pasaste uno y se van a ir perdiendo con el tiempo. Entonces, el remember es que no importa que estado haya cambiado y que se haya pintado otra vez la interfaz gráfica, este scope manténmelo y no lo modifiques. Y en el caso del viewModel, por ejemplo, el remember es que cuando se renderice toda la interfaz gráfica, este objeto, que es el que estoy pasando la QuickScreen, va a ser diferente al que va a ser cuando se inicie por primera vez. Y si algún cambio llega a pasar, como es diferente, técnicamente, bueno, en algún momento va a desaparecer esta variable porque va a ser borrada. Y pues puede haber ese clásico null pointer exception, que no hay referencia a esta variable o pues no se van a reflejar los cambios. Entonces el remember mantiene estas dos variables, no van a cambiar aunque la interfaz se vuelva a pintar. Entonces para eso es el remember. Ahora si entramos al quiz screen, entonces aquí estamos pasando el viewModel y el viewModel, si se dan cuenta, tiene el valor down, el current question. Y si abrimos el viewModel, son estas tres que son públicas, que representan el flotante del 0 a 1, que tiene que ver con la barra del tiempo, la pregunta que se está pintando y el número de preguntas, que es para la recarga, ¿no? Entonces estos valores se van a ir cambiando cuando el viewModel detecte un cambio, y aquí solo se van a ir entonces el compose va a ser capaz de detectar cuando cambie y así se va repintando la interfaz.
Entonces este hash question, por ejemplo, dice si es vacío. Aquí ya vamos a entrar acá. Y aquí pues viene lo del logo, el botón, el cuestionario, componentes que ya les mostré hace rato. Y pues el hash question, si recuerdan, es si la pregunta es vacía o si la ID es vacío, significa que no ha empezado, entonces va a mostrar un botoncito para que tú inicies la aplicación. Y si no, entonces ya empieza lo del folder, lo del logo y el formulario de pregunta, ¿no? Entonces que es por eso que en esta clase notan aquí, cuando ya haya acabado las 3 preguntas o no haya iniciado, entonces es un objeto vacío, donde el ID es vacío. Entonces ya tenemos esto. Y pues en resumen sería todo. Digo, me salté algunos detalles, pero por ejemplo ya con esto sería. Y por último vamos a explicar el Gradle. Entonces esto lo genera solo cuando tú creas tu aplicación. Y pues aquí la parte importante es, vamos a crear los compilados. Entonces aquí hay dos secciones, como por ejemplo, entre las importantes es lo que se llama Kotlin. Digo, esto es por defecto. Entonces te dice bajo qué Java Virtual Machine estamos ejecutando. Entonces estamos con la 17, que es como que la tubelia la que te permitía hacer proyectos open source sin adaptar una licencia. Entonces ya aquí vienen las configuraciones. Entonces para el Android Main, para el Common y para el Desktop tú tienes ciertas dependencias. Entonces como todo lo hicimos en el Common Main, debemos asegurarnos que las dependencias tienen que ir en el Common. Obviamente se la puedes poner en el Main, pero si no lo ocupas, pues para qué. Entonces aquí viene lo de las corrutinas, que normalmente eso no lo trae. Y el extra es el control layout, que este lo saqué de un GitHub. Vamos a verlo por aquí. Como aquí pueden ver, aquí está la dirección del GitHub. Vamos para acá atrás. Que sería GitHub, Tech, and Nextflow. Porque normalmente el control layout solo se encuentra en Android y no se encuentra en desktop, en las aplicaciones de Desktop Compose, ¿no? Entonces, una librería y pues me funcionó bien. Técnicamente di copiar, importé, reimporté, donde normalmente importaba Android Control Layout, importé esta de este usuario y fue transparente para mí y responde como si fuera la librería de Android, ¿no? Y esta que sí nativa de Android, que es para la visualización que le decía, el Preview Desktop, aquí se lo estoy pasando. Como esto está en Common Main, se lo pasé acá, pero bien se lo pude haber puesto acá. Pero pues como todo lo hicimos en Common, pues no hay que hacer eso. Ahora, esta nomenclatura, bueno, para mí es relativamente nueva. Ya tiene su rato, pero pues normalmente antes tú ponías, en vez de poner esto así, lib, android, no sé qué, normalmente tú pondrías implementación y aquí ponía, no sé, ¿de dónde lo sacaste? Lo saqué de GitHub, no sé, por decirlo así, porque así no es. Normalmente es sería com.android. Ah, mira, aquí te aparece com.android. Y así te aparece así, ¿no? Versión tal. Y hasta y aquí ya te decía aquí, oye, esto se puede actualizar. Entonces, esta era la forma anterior y es la que van a encontrar comúnmente. No va a haber ningún problema si lo siguen haciendo así. Es más, hasta su propio ID le va a decir, oye, no quieres reemplazarlo con las nuevas declaraciones que tenemos así. O sea, va a hacer esto y te va a generar en este archivo lead version, te va a generar una versión. Te va a agregar aquí la librería, él te lo va a hacer solo, obviamente si lo entiende. Tal vez te equivocaste por ahí, pues normalmente no lo va a entender. Entonces, es lo bueno de esto. Entonces, mira, a ver, vamos a darle aquí, reemplazar. Y miren, ya me lo reacomodó. Creo que esto como ya está repetido, entonces lo tuvo que dejar así. Entonces vamos a regresar esto para atrás. Entonces, eso te va a ayudar. Por ejemplo, este del control layout yo lo pegué así. Git como me muestra en su GitHub. Pero me dio una sugerencia que quería reemplazarlo y le di que sí y me lo ordenó solo. Yo no hice nada. Porque técnicamente yo personalmente ya entiendo un poco cómo funciona, pero sí no sé cómo declararlo de esta forma o por dónde empezar. Entonces ya esto me ayudó a entender más o menos cómo funciona esto de los módulos. Y por ejemplo el ref es el que está acá arriba en la versión 04. Entonces ya aquí te pueden, si les preocupa esto, pues solo por eso agregué el de Android porque ya me creó esto. Normalmente el desktop tiene como 2, 3. Entonces
El de Android, agregar Android, aunque no lo ocupé, me ayudó a entender un poco cómo funciona esto. Y por ejemplo, este de Android no lo ocupamos porque es cuando, ¿qué va a hacer cuando queramos compilar o sacar el release de la aplicación? Entonces esto lo podemos omitir. Y este es el de desktop, entonces la aplicación, la clase principal es main.kt, si se dan cuenta es este que está acá, obviamente aquí lo ponen en mayúsculas. Y esto pues ya lo contiene configurado solo. Y ahora dice, ¿cómo quieres la distribución nativa? Aquí te va a venir Windows, Mac, que sería el MSI, el Exe, el P, el MKP, no, el MGD, algo así. Pues lo puedo tener aquí, a ver. Punto M. Ahí está. El MG, el DMG, que es el de Mac. Pero aquí vamos a poner los clásicos. Entonces, como estamos en Linux, sería el dep, el RPM, el app image. Y el nombre del paquete, pues aquí está mi usuario y la aplicación y la versión. Y ahora sí, en un video anterior yo no encontré el lugar, igual me equivoqué cuando la recomendé. Entonces van a poner Gradle, aquí está, van a ver Gradle, entonces van a darle aquí, le aparece todos los tags. No vamos a ir de Compose Desktop porque es lo que queremos hacer. Porque si tuviéramos para el release de Compose, para aquí te lo menciona, Compose Desktop, para el release de Android te vas para acá. Obviamente aquí no hay nada porque no hemos hecho nada. Entonces te vas para acá y aquí te viene, ¿no? Entonces están los paquetes. Normalmente yo tengo entendido que le tienes que dar paquete release, pero cuando le doy me marca que me falta algo. Entonces todavía, y entiendo que en esta parte tú le puedes decir en Linux, quiero que sea esta versión, bajo este paquete, bajo esta distribución. O sea, hay muchos parámetros que tienes que configurar. Yo me imagino que por eso el release me falla, porque me falta ser más detallista con el binario que debo agregar, tal vez hasta alguna licencia que tengo que agregar en el caso de Microsoft. Entonces me imagino que por eso, o alguna key, por ejemplo, de seguridad, como cuando tú descargas aplicaciones de tu DNF o de tu apt, tal vez yo digo que eso es lo que me falta. Pero pues si te urge así un release rápido y funcional, le das aquí en los de empaquetar, pero sin el release. Entonces por ejemplo aquí le voy a dar release para la distribución actual de mi sistema operativo, y entonces él va a tomar estas tres, el dep, el rpm y el app image. Entonces aquí ya hice un build, lo voy a limpiar. Entonces vamos a ir acá. Entonces, a ver, es que como los tengo en modo de exposición, vamos a darle clear build, a ver, build, hay uno que es limpiar. Digo, para que vean que no estoy, que son nuevos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme salgo de la mejor exit presentación, ahí está. No, quiero limpiar. Entonces, por ejemplo, miren, los binarios aquí están, binarios. Entonces lo voy a limpiar, voy a limpiar todo lo que no tenga que ver con el proyecto. Y ya no está la carpeta de binarios. Vamos otra vez a presentación. Y ahora sí, vámonos al Gradle. Y vamos a... Bueno, aquí podemos ir sacando uno por uno. El dep, el app image. O en nuestro caso que es el rpm, que sería la distribución actual. Pero si le das aquí, él como que ya se va de pasada y saca todo lo que ya tengas ahí en tu configuración de acá de tu aplicación. Ya le das. Y aquí empieza la compilación. Entonces vamos a esperar aquí un rato. Se lleva su ratito. Entonces aquí ya se está diciendo que en carpeta es. Pues técnicamente es build, compose, binary y ya el main app para... Ahorita va a sacar el RPM porque es donde estamos nosotros, que es Fedora. Bueno, empezó por el app image, luego por el package dep, que es para las distribuciones de Debian, Ubuntu, Linux Mint. Entonces vamos a esperar otro rato. Aquí nada más falta el RPM. Ahora sí, muy importante. Por ejemplo, para el app image recuerden que deben tener el fuse. Normalmente cuando corres un app image te va a decir, oye, te va a mandar un error, y ese error lo pones en Google y normalmente te va a mandar a que debes instalar el fuse. Eso lo instalas con tu gestor de paquete, no pasa nada. Para el dep
yo vi que había un problema, entonces por lo general te dicen que instales ciertas dependencias. Por ejemplo, ahorita se las voy a mostrar. Entonces aquí ya acabó, ¿no? Finalizó. Entonces ya aquí están los builds para lo que les menciono. Voy a abrir la terminal de aquí. Entonces, cosas que necesitan: sudo dnf install dpkg, que es como para generar el dep. Yo lo instalé por si acaso. Creo que esto no me lo pidió, pero por cualquier cosa. Y para los rpm, le sudo dnf grow list. Y en el caso de Fedora, le instalé los rpm developer tools. Entonces le va a aparecer ahí en la lista. La copian, limpian, sudo dnf install, bueno, grow install, entre comillas, cópiate, ahí está, pegan y pues ya lo instalan, dicen que yes y ahí está. Entonces ya con esto pueden mitigar el error de alguna dependencia. Y es lo malo lo que dicen aquí, que la comunidad, he visto que en Github dice que como que les falla todavía decir que te mandan un error, pero no dice de qué. Entonces como que es muy, por ejemplo, para alguien inexperto como yo, ahí sí se me hizo difícil, no sabía la verdad. Entonces tuve que leer y dice, sí, no, probablemente te falta los RPM Tools y el DPKG. Y sí, lo instalé y no supe cuál de los dos me faltaba porque instalé los dos dije entre más mejor. Entonces, ya me funcionó. Entonces ahora sí nos vamos a los binarios. Compose, binaries, y le vamos a dar aquí abrir Finder. Open con el files, ok. Y a ver cómo se hace zoom aquí. Ups, nada más estoy haciendo el zoom al icono. De nuevo. Bueno, si no vamos a entrar por la terminal, creo que es mejor. Entonces primero vamos a abrir el file. Ya que estamos ahí, vamos a abrir aquí una terminal. Ya que estamos ahí, vamos a cerrar esto. Y aquí sí le damos zoom. Fuentes. Digo, es que no me solo los atajos del teclado. Ahí está, entonces si listamos, están esas tres carpetas. Vamos a correr el dep, pues lo debes instalar en donde debes. El rpm lo puedo instalar, pero no quiero instalarlo. Entonces vamos al rpm. Ahí está el rpm. Entonces para mí lo más fácil es el app-image porque este es un binario que solo se ejecuta. Entonces entramos al com. Este es el binario. Le damos punto diagonal com. Además hasta ya tiene los permisos necesarios. S-LA. Tiene hasta todos. Entonces vamos a darle .com. Le damos. Y aquí tenemos la aplicación. Digo, se ve chiquita. Oh, diablos. Ok, damos acá. Esto era lo que les decía, por ejemplo. Como la primera pregunta no tiene un ID vacío, voy a mostrar este botón. Entonces le damos iniciar. Se generó la lista y aquí empieza la pregunta. ¿Cómo se llamaba la misión donde pelea con el Covenant? Sería aquí, este es el arca. Entonces como pueden ver, cuando llegó al punto 7, bajó. Y aquí me mostró, aquí me voy a equivocar. Entonces como me equivoqué, me muestra la correcta, se paró el tiempo, se volvió a llenar. Y aquí también lo voy a dar hacia el azar, también me equivoqué. Entonces, y ahí está. Entonces como pueden ver, si notaron, voy a iniciar otra vez. En radar no sé nada. Como vamos a la pregunta 3 de 3, por ejemplo, y le damos acá. Digo, aquí tengo un bug, aquí no reinicié el contador. Entonces, no sé quién. Sí, es que va de atrás, va de 3, como si fuera un arma, no va de por ejemplo, miren, aquí se acaba el tiempo, me dice
como no contesté, me dice cuál era la correcta y empieza otra vez. Entonces aquí empieza de atrás para adelante porque la recarga sería cuántas balas te quedan. Empiezas lleno y termina vacío. Pero sí, aquí hay un bug porque aquí no tiene que ir hacia arriba, tiene que ir hacia abajo. Pero pues eso se puede componer. Pero pues notaron que aquí está la aplicación, entonces visualmente se ve bien. Digo, pudo haber estado mejor, pero para mis pocas habilidades de diseño, esto en Linux con GTK o con Qt personalmente yo no lo hubiera logrado. Usando un Electron probablemente sí, o algún tipo de... Con Flutter obviamente también se puede, pero pues fue relativamente fácil y pues ya me estoy abriendo la posibilidad de pasarlo a móvil. Creo que ya está en móvil porque yo lo cambié de móvil a desktop. Y pues también se puede hacer una web. Entonces este es digamos que lo que te ofrece Kotlin Multifarm. Digo, hay mejores ejemplos, hay mejores aplicaciones hechas. Y pues aquí se le puede agregar sonido y obviamente las peticiones a internet y todo lo demás, ¿no? Pero pues para empezar digamos que está bien. Y bien, espero que le haya gustado. Cualquier duda y sugerencias en la caja de comentarios.